Buenas tardes, estimados venezolanos. Desde la Florida les habla Mario Iván Carratú Molina. Hoy es 9 de mayo del año 2021. Han ocurrido una serie de eventos en Venezuela que mantienen confundido a la sociedad, algunos desesperanzados y otros que no tienen cabeza para pensar ni para articular cualquier acción ciudadana que nos pueda redimir y nos pueda ayudar avanzando para lograr lo más importante y lo único que tenemos que buscar nosotros es la libertad. La libertad ya no la vamos a obtener con elecciones. La libertad no la vamos a obtener con los partidos políticos. La libertad no se va a obtener con una reacción militar. La libertad no se va a obtener hablando tonterías y pistoladas en España, muchos foros, aquí en los Estados Unidos, Florida y Washington, en Sudamérica, en cualquier de los países de América Latina. Así no vamos a lograr la libertad, porque hay un hecho trascendente e importante que nuestro liderazgo político, para llamarlo decentemente, porque del líder no tienen nada, las capacidades militares, generales de pacotilla, empezando por este almirante llamado Ichazo y el famoso general Padrino y otro más de esa retahila de militares, generales y almirantes, porta condecoraciones, portasoles, pero aquí en la cabeza nada de profesionalismo militar. Entonces, en ese escenario, los ciudadanos venezolanos están en ascuas, no saben qué es lo que va a pasar y siguen rumiando sus deficiencias sociales, el hambre, el miedo, la miseria, la pandemia, sin que ninguna autoridad del Estado o lo que queda de Estado fallido convenza. Y peor aún, el gobierno interino parece un perro comiendo espagueti. Me disculpan la palabra, no por él y por ellos, sino por ustedes, porque siguen creyendo en estos jovenzuelos patiquines de micrófonos, de periodistas, pero que no tienen nada de concepto político y muy poco de planificación política y militar para esta guerra donde estamos inmersos. Si usted no define el problema, usted nunca arribará a soluciones. Eso es común en las universidades. A los tesistas, define el problema, caballero, señorita. Si usted no lo logra, no llega al final, no termina su trabajo de investigación y exigencia académica. En 1989, Fidel Castro quedó en el aire porque la Unión Soviética se retiró de Cuba. El apoyo económico, que era aproximadamente unos 10.000 millones de dólares trimestrales, se lo quitaron. Y resulta que la revolución cubana estaba haciendo agua porque no había cómo alimentar al pueblo ni cumplir con las demandas de la revolución para atender la destrucción total y definitiva de la República de Cuba y de los cubanos. En América Latina estaban celebrando la democracia. Collor de Mello en Brasil, de la Rúa en Argentina, Elías Maguad, Sánchez Lozada, Gaviria y el presidente Barcos en Colombia, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Violeta Chamorro, recién electa presidente de Nicaragua, desplazando a los sandinistas de Nicaragua, luego de una ardua tarea de Venezuela, Colombia, México y Estados Unidos, porque no solamente fue Venezuela, y México, con Salinas de Gortari. Resulta y acontece, como dice por ahí un amigo mío, que tumbaron a todos los presidentes de América Latina de formación democrática y capacitados para gobernar en un ambiente como es América Latina, de demagogia, de populismo y de corrupción.
porque eso no ha cesado en la región. Y los próximos gobiernos que vengan posiblemente incurran como el interinato en la misma estrategia de hablar y robar, pero no solucionar. Los socios de Fidel Castro en América Latina crearon el Foro de Sao Paulo, se reunieron en Sao Paulo y definieron una estrategia. ¿Esa estrategia cuál fue? Lograr el control de América Latina y apoyar la Revolución Cubana. 1989. En Venezuela ocurren 4 eventos importantes. Yo no quiero hacer recuento histórico porque es que yo veo que los venezolanos se les va de la mente y pierden la orientación cuando los problemas domésticos y actuales los afectan intensamente. En esa oportunidad hubo 4 eventos: el Caracazo, el Caldas, la insubordinación de la Policía Metropolitana y la conjura civil-militar. Todo eso pasó y en Venezuela no hubo una investigación. Quien les diga a ustedes en este momento que fue el presidente Pérez, como escuché anoche en la televisión, una televisora aquí de la región, a un diputado, un señor llamado Marrero, un jovenzuelo también, hace tenga 50, 48 años, hablando pendejadas, diciendo mentiras en la televisión, cuando todavía no sabe ni siquiera vestirse. Y con esa manera de ser, no es que los norteamericanos o los latinos que están en Venezuela se van a convencer, sino que se sorprenden de cada ignorante venezolano que llega a la televisión a decir pendejadas. Este es uno de ellos. Y así hay, como él, hay muchos. Porque no dicen la verdad. Porque no plantean el problema. Porque no definen qué es lo que está ocurriendo en el país y en América Latina. El Foro de Sao Paulo. Todas las izquierdas unidas para el control de América Latina. Y en aquel entonces tomaron los presidentes. Ahora están buscando tumbar a Piñera en Chile, a Valdozano en Brasil, en Perú, en Ecuador, a Duque en Colombia, y todavía no tienen idea de por qué la violencia política armada en Colombia, en Chile y en Brasil, e inclusive aquí en Estados Unidos. ¿Cuál es el origen y cómo hacemos los ciudadanos para soportar esta amenaza a nuestras vidas y a nuestra manera de ser pacíficos, trabajadores y buscando el desarrollo individual y colectivo de las familias y de la región donde vivimos? El Foro de Sao Paulo se agrupó, los intelectuales del Foro de Sao Paulo, el famoso Mujica, presidente de Uruguay, Lula y otros grandes cacaos de la izquierda suramericana, para dirigir estratégicamente lo que el Foro de Sao Paulo estaba haciendo en nuestros países: preparar gente armada para agredir a los ciudadanos, las instituciones, los empresarios, y producir o provocar la caída de los presidentes, porque las Fuerzas Armadas no pueden intervenir con la violencia que esos brotes se producen, porque se generan muertes y una acción violenta como el Caracazo. Acuérdense, todo el mundo hablaba del Caracazo, el Mediecito. No, eso fue planificado por la izquierda. Abran los ojos, dense cuenta de lo que está ocurriendo en Chile y en Colombia. Y todavía estos políticos de bancada, de bleacher, de dogado, de equipo de béisbol de AA o infantil, en la política me refiero, no tienen respuesta, porque no se han ocupado a investigar y a leer sobre lo que significa esta amenaza para toda la región. Aquí en Estados Unidos, mucha gente se ríe de nosotros. Yo inclusive
de una manera irrespetuosa. Me río de los políticos venezolanos. Tanta paja que hablan y no logran identificar la amenaza y cómo se está desarrollando. Y todavía pretenden ahora ir nuevamente a elecciones, porque de manera electoral ellos piensan sacar a Maduro, neutralizarlo, eliminar el Foro de Sao Paulo y dominar la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el ELN en el territorio venezolano, en más de 14 estados, con otros grupos terroristas de la región, sin fuerzas armadas, sin policías, sin liderazgos, sin economía, sin alimentos, sin salud, y pretenden que el pueblo vaya a votar. Oye, señores, no sean tan traidores, no sean tan sinvergüenzas. Denle la cara a los venezolanos, háblenle de frente a los venezolanos y digan la verdad. Desde España es muy fácil hablar, igual que yo aquí de la Florida, pero yo no soy de partidos, no he sido ni seré de partidos, porque descubrí que son unos mentirosos y unos farsantes. Y no ahora con Chávez. Desde que tuve el privilegio de trabajar en el poder venezolano con el presidente Pérez, me di cuenta de la basura que hay en los partidos políticos venezolanos. Me disculpan que los ofenda, es que no tengo otra palabra más sencilla y más decente, porque realmente en estos 29 años, desde la conjura del 92, que no hubo ningún detenido y ninguna investigación, no tienen la seriedad de aceptar que ellos son los responsables de lo que está ocurriendo en el país. Y entonces ahora hablan y dicen, porque fue que Pérez, el paquete económico, el mediecito, el doctor Miguel Rodríguez, ministro de Finanzas, ministro de Economía del gobierno, el que desarrolló el paquete económico, exitoso en otros países, reconocido mundialmente. Ahora lo andan persiguiendo para entrevistas y para conferencias. Pero en aquel entonces lo tiraron por el barranco. No servía Miguel Rodríguez. Y tanto así que el día siguiente del 4 de febrero, el 5 en la mañana, él se encontraba fuera de Venezuela. En el primer Consejo de Ministros que hizo el presidente Pérez después de la conjura militar y civil, y tuvo un altercado con el ministro de la Defensa, el traidor Ochoa Antich, porque Ochoa pedía respeto en el Consejo de Ministros para los militares en una mala hora que se alzaron. Se alzaron 7 guarniciones, ministro. Y en el Congreso Morales Bello pidió paredón para los muertes, para los rebeldes, y lo criticaron en aquel entonces. ¿Cuántos muertos ha habido en Venezuela desde que Morales Bello dijo eso en el Congreso de la República y Caldera se afianció como candidato presidencial burlándose de los muertos y de la acción del cuartelazo militar? Entonces resulta que hemos ido divagando, hemos ido trabajando con partidos, con políticos falsos, traidores. Nosotros los venezolanos, ustedes en Venezuela y nosotros en el extranjero, donde estemos, tenemos que prescindir de ellos y no seguir apoyándolos ni creyendo. Fíjense que en estos días un discurso en un foro en Madrid donde Leopoldo López aparece como presidenciable. ¿Presidenciable de qué? El embajador en Washington, ¿qué hace para ayudar a los venezolanos? Los embajadores de Guaidó en sus países respectivos, ¿qué han hecho y hacen para proyectar el problema nacional en esos países donde son embajadores? Se la pasan viajando, embajadores itinerantes, apoyados por unos periodistas comprados, palangristas o mercenarios de la prensa, y apoyados por algunos militares que no tienen todavía la capacidad para identificar cuál es el problema ni para planificar. Fíjense lo que pasó en la operación Gedeón en Colombia, casi todos muertos. ¿Ustedes creen que las guerrillas colombianas iban a permitir que esos individuos llegaran
por las trochas y por la frontera. La frontera nuestra está tomada por las guerrillas, señores. Ahí no funciona ningún establecimiento militar. Ahí no hay presencia del Estado. Ahí no hay autoridad del Estado. Ni quieren que esté. Y no es culpa de los militares, porque aquí en Caracas hay un Tribunal Supremo, hay una Asamblea Nacional con diputados buenos, pésimos y malos, que tampoco trabajan, cobran, pero no se justifica su trabajo. Entonces Venezuela, ustedes los venezolanos y nosotros, estamos sumidos en el tremedal. O nos disponemos a ayudarnos y a unirnos para sacarlos a patadas de sus posiciones y actividades reñidas con la seriedad y el respeto hacia los ciudadanos venezolanos, o seguiremos creyendo en ellos como niñitos, muchachitos de kinder. O nos superamos y nos unimos como debe ser, o seguiremos dando tumbos. Da lástima. Es triste cuando por las noticias de aquí en Estados Unidos veo a los venezolanos en todas partes del mundo, no solamente en Venezuela, muchos dando lástima. Una situación que no se merecen, porque Venezuela tenía suficiente dinero, educación, espacio y liderazgo político, militar y técnico y académico para ser un país pujante y desarrollado. Y estos bandidos de ambos lados se han aprovechado el dinero, de los recursos, han mentido. Yo me acuerdo cuando escuchaba a Leopoldo López y a Capriles y a Borges y a todos esos políticos de segunda que comenzaron a crecer gracias a los medios de comunicación, que decían: vamos a ganar las elecciones, estamos listos. Señores, las mesas de votación nunca estuvieron completas. En el interior, todas las mesas estaban en poder de los chavistas, unos porque los compraban y otros porque los partidos no iban a cumplir su deber como jefe de mesas. Pero en la televisión, en Globovisión específicamente, en el programa Los Ciudadanos y otros programas que había en ese entonces, mentían descaradamente. Y yo se lo decía a algunos periodistas: oye, están mintiendo, no sigan con eso. No, Carratú, hay que animar al pueblo. Un momentico, al pueblo no se anima con la mentira ni con la farsa. Y nos hundieron en el terminal. Tenemos que sacarlo, señores. Es demasiado el daño que nos han hecho, tanto el gobierno como la oposición. En Washington se ríen de nosotros. No me refiero al secretario de Estado, ni me refiero al presidente de la República de Estados Unidos, el de antes y el de ahora. Toda la comunidad política de Washington no entienden de dónde salieron estas imberbes a dirigir la política suramericana, inclusive. Basta, señores, ya basta. Tenemos que sacarlos. Dios y patria.